palabra dice que volveremos a Sión cantando con gozo. Volveremos cantando. Volveremos saltando. Volveremos con gozo. Que se escuche. Volveremos gritando. Cristo viene. Cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado. Grítalo. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Él viene pronto. Cristo viene. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor.
confiare, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Cristo, eres la luz del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar. Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria. Tu gloria, esta generación se expone a tu luz.
En esta noche recibe el amor de tu Padre, porque es desbordante, insuperable, incalculable, y es para ti, sin condiciones. Es tuyo, es para ti. Recíbelo en esta noche. Lleno de amor por mí, es mi Dios. Tengo un Padre, me cuida como nadie, siempre va conmigo. Padre, lleno de amor por mí, es mi Dios, pero es mi Padre, me cuida como nadie, siempre va conmigo. No hay amor más grande, no hay amor más tierno, no hay amor más puro que el amor que Dios me da. Es el amor de un Padre, es un amor perfecto, es un amor sin límites, y todo lo dio, todo lo dio.
tiene límites, no tiene límites. Muy buenos días, amada iglesia, que Dios les bendiga. Buenos días a todos los que en esta hora se conectan. Y en esta mañana vamos a hablar un poco sobre el tema de que si Dios nos ama, ¿por qué nosotros sufrimos? Y muchas veces las experiencias de la niñez dificultan creer en la bondad y el amor de Dios para con nosotros, sobre todo cuando la infancia ha sido difícil, cuando hay ausencia de una figura paterna o materna, cuando hay un padre que siempre está como enojado o que no habla mucho con sus hijos. Entonces todo esto hace un efecto en nuestra vida de tal manera que cuando vamos a ver a Dios como Padre, lo empezamos a comparar con el Padre terrenal que nosotros hemos tenido, sea la experiencia que sea que hayamos tenido. Pero la Biblia nos enseña que Dios es un Padre que nos ama. Y en esta hora nosotros debemos analizarnos, debemos evaluarnos y debemos reflexionar sobre cómo estamos viendo a Dios como Padre. Si lo estamos viendo con las características que realmente Él tiene o le estamos viendo con las características que le transferimos nosotros de acuerdo a nuestra experiencia con nuestro Padre terrenal. Entonces Romanos 8, 15 al 17 nos dice: ustedes no recibieron un espíritu que los haga esclavos del miedo. Recibieron el espíritu que los adopta como hijos de Dios y les permite clamar: Padre, Padre, porque el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero si compartimos su gloria, también hemos de participar de sus sufrimientos. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no tiene comparación con la gloria que se nos dará después, pues la creación aguarda con ansiedad el día en que se manifieste que somos hijos de Dios. Entonces vemos acá, hermanos, que nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y como hijos nosotros tenemos beneficios como hijos. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Eso significa que tenemos una posición de autoridad que Dios nos ha dado por ser sus hijos. Nos ha hecho herederos de Él y coherederos con Cristo. Entonces, nosotros debemos tener clara esta identidad de nosotros, pero a la vez, como hijos de Dios, debemos conocer a nuestro Padre y conocer cómo es el carácter de Dios. Y una de sus características es que Él es amor. Primera de Juan 4:8 dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y su esencia es el amor. Y cuando Juan decía esto, que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, es porque Dios esa es su esencia. Y como esa es su esencia, cuando tú conoces a Dios, tú conoces el amor de Dios. Cuando tú conoces realmente a Dios, tú lo has conocido como Padre, has conocido el abrazo del Padre. Y eso hace entonces que Él te llene de su amor y con ese amor que Él te da, tú puedas a la vez amar a otras personas. Romanos 8:35 nos dice también: ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la pobreza, el peligro, las amenazas de muerte. Nada de esto nos puede separar del amor de Dios, pero también podemos interpretarlo así. ¿Acaso que el sufrimiento hará que Dios te deje de amar? ¿Que si estás en angustia, Dios ya no te ame? ¿Que si estás en persecución, Dios no esté pendiente de ti? Dice acá que nada de esto nos separa del amor de Dios. O sea, Dios nos sigue amando a pesar de las circunstancias por las que estemos atravesando. Versículo 38, estoy convencido de que nada podrá apartarnos de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación
Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha demostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces aquí podemos ver que Dios nos ama y nos ama a pesar de lo que nosotros podamos estar viviendo. Dios no te va a amar más o te va a amar menos porque tú tengas o no tengas dinero. Dios no te va a amar más o te va a amar menos si tú estás en peligro o estás en una zona tranquila, sino que Dios siempre nos va a amar. Nada nos va a separar ni nos va como a calificar entre que Dios nos ame más o nos ame menos. Segunda característica de Él es que Él va a estar con nosotros en medio del sufrimiento. Isaías 43:2 dice: cuando pases por aguas profundas de gran tribulación, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos, no te ahogarás. Cuando pases por fuego, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Significa esto, hermano, que cuando tú estés pasando por una situación de gran tribulación, Dios va a estar. Pero cuando pases por situación de mediana tribulación o de pequeña tribulación, también Dios va a estar. Dice: cuando pases por ríos no te ahogarás y por fuego no te quemarás. ¿Qué significa esto, hermano? Que Dios nos está dando la promesa de que aunque nosotros pasemos por grandes sufrimientos, por pruebas de fe demasiado grandes y demasiado fuertes, no nos quedaremos allí varados o no moriremos allí. No nos ahogaremos, es que nuestra vida no acabará allí. No nos quemaremos, es que no quedaremos muertos allí quemados, sino que Dios siempre nos va a sacar. Dios siempre soltará el salvavidas, ¿verdad? Dios siempre nos va a dar la estrategia de cómo salir de esta situación que será temporal. Amén. El Salmo 34:19 dice: el bueno no está libre de tribulación, también tiene sus problemas, pero en todos ellos lo auxilia el Señor. Vemos que hay una promesa de parte de Dios para nosotros. Él siempre estará presente para auxiliarnos. Él estará presente en medio de las dificultades y aún en medio del sufrimiento. Allí estará para consolarnos, porque dice el versículo 18 del Salmo 34 que estará cerca de los que tienen el corazón quebrantado, estará cerca de los que tienen el espíritu abatido, de aquellos que están angustiados. El Señor va a estar allí cerca. Él, tercera característica, nos amó tanto que sacrificó a su Hijo por nosotros. Primera de Juan 4:9 nos dice: Dios nos demostró su amor enviando a su único Hijo al mundo para darnos vida eterna por medio de su muerte. La cuarta característica del carácter de Dios es que Él siente nuestro dolor. Dios nos entiende. Jesús puede entender claramente nuestro sufrimiento, pues Él también sufrió. Isaías 53:5 dice que Él fue herido y maltratado por nuestros pecados. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. Entonces, aquí y tanto aquí como en el Salmo 34, ¿verdad? Podemos ver que Dios está cerca de nosotros cuando estamos sufriendo. Él está al lado, el Espíritu Santo viene a consolarnos porque Él entiende nuestro dolor. Él puede entender tu situación. Cuando estás en una crisis, Dios puede entender que estás en una crisis. Cuando estás en un duelo, Dios puede entender que estás en un duelo. Cuando estás en un proceso, Dios puede entender porque Él mismo te está pasando por el proceso. Y otra de las características es que Dios, aunque es amor, nos ama, ¿verdad? Él también aborrece el mal y la injusticia. Y debemos también saber que no todo lo que sucede muchas veces es la voluntad de Dios, sino que también es producto de la maldad del hombre, hermano. Génesis 6, versículos 5 y 6 dice así: cuando el Señor Dios vio el alcance de la maldad humana y que la gente solo pensaba en hacer lo malo, le dolió haberla creado y se llenó de mucho pesar. Romanos 1:18 nos dice: pero Dios muestra desde el cielo su ira contra la injusticia y la maldad de la gente que por su injusticia impide que la verdad
se manifieste. Entonces, hermano, ¿qué dice la Biblia sobre el origen del sufrimiento? Ya conociendo que Dios es nuestro Padre, que estas son sus características, que debemos conocerlas y tenerlas claras para que no nos entre nunca duda de que Dios está con nosotros, ¿verdad? Debemos entender también qué dice la Biblia sobre el origen del sufrimiento. Y vemos que desde Génesis capítulo 3 está la historia de Adán y Eva, y podemos ver que el sufrimiento entró por causa del pecado, cuando Adán y Eva pecaron. ¿Y cuál fue el pecado que ellos cometieron? Pues la desobediencia. Adán y Eva eligieron desobedecer a Dios, hermano, porque bien Eva, cuando fue tentada, ¿verdad? Cuando Satanás vino a través de la serpiente y la tentó, bien ella pudo haber dicho, no, yo no voy a probar ese fruto porque Dios dijo que no. Y aunque la serpiente, que es el enemigo, insistió, ella bien pudo haber dicho no y no y no. Y mantenerse firme en su decisión. Pero ella eligió desobedecer a Dios. Luego vino Adán. Adán bien pudo haberle dicho a Eva, Eva, Dios dijo que no lo hiciéramos. Ya tú lo hiciste, corre tú con las consecuencias, pero yo no lo voy a hacer. Pero él agarró y probó también. Entonces él también tomó su decisión. ¿Y su decisión fue cuál? Desobedecer a Dios. Ambos tomaron la misma decisión, que fue desobedecer a Dios. ¿Y entonces qué pasó? Pues Romanos 5:12 nos dice que por el pecado de un hombre, el pecado entró en el mundo. Y por el pecado llegó la muerte. Y como todos pecaron, la muerte ha pasado a todos. Por eso la palabra de Dios también nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso era necesario un Salvador, ¿verdad? Alguien que nos reconciliara nuevamente con Dios. Toda persona y la creación misma está sufriendo los efectos de la desobediencia de Adán y Eva. Y aquí podemos ver que Dios, aunque nos creó, no nos hizo robots, sino que nos dio la libertad para nosotros elegir si le obedecemos o no. Bien dice Deuteronomio, elige pues entre la vida y la muerte, escoge la bendición o la maldición. Y luego dice, escoge la vida para que vivas tú y tu familia. Entonces nos está dando, aún desde allá atrás, nos está diciendo, nos da la libertad, escoge si quieres la bendición o la maldición. Elige tú si vas a obedecer o no vas a obedecer a Dios. Entonces, allí vemos por qué entonces entró el sufrimiento. Entró por causa del pecado y por el pecado de un hombre, ese pecado entró en el mundo. Bien, Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los enviados a Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Una vez más vemos en el Nuevo Testamento que Jesús se está refiriendo a la gente que vivía en Jerusalén y le dice, yo quise juntar a tus hijos que estaban dispersos, pero tú no quisiste. Ellos tomaron una decisión y su decisión fue que no les importaba matar a los profetas y apedrearlos. O sea, no quisieron nunca la palabra de Dios y Dios no los pudo restaurar. Qué tremendo cuando nosotros no aceptamos la palabra de Dios y Dios no puede hacer por nosotros más de lo que nosotros entonces dejamos que Él haga. Pero hermano, Romanos 8:28 nos dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son esos que aman a Dios? Pues nosotros. Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero, ¿verdad? Así lo dice la palabra de Dios. Y esta palabra se cumple, que todo ayuda para bien, porque siempre de algo malo Dios va a sacar algo bueno. Siempre Dios convertirá el mal en bien. Podemos ver un ejemplo de esto en la vida de José. Si ustedes recuerdan a José, José era un muchacho bueno, era
un muchacho que se portaba muy bien, que tenía temor de Dios, que su padre lo quería mucho, le hizo una túnica especial, pero sus hermanos le tenían envidia y le hicieron algo malo. Lo tiraron en un foso, lo dejaron allí tirado, después lo vendieron, lo enviaron a otro país, a Egipto, y él sufrió mucho, él pasó muchísimo sufrimiento, pero de eso salió algo bueno, y es que José llegó a ser gobernador de Egipto, administrador de los graneros, y cuando vino el hambre a la tierra, en Egipto había alimento, él tenía la sabiduría para administrar, ¿verdad? Y él alimentó a su familia, y su familia no murió de hambre. Entonces Dios convirtió esa situación mala en buena. Y podemos ver que aunque nosotros sufrimos y pasamos por cosas difíciles, Dios también nos da armas espirituales para defendernos, hermanos. Y esto es importante también saberlo. Y podemos recordar aquí al libro de Esther. Si usted recuerda, en el libro de Esther, Esther era una reina y había un hombre muy malo llamado Amán. Y este hombre odiaba a los judíos y él hizo un plan para matar a los judíos, pero él necesitaba hacer un decreto para matarlos, pero debía estar sellado por el rey, porque el sello del rey no podía ser revocado. Después que el rey lo sellaba, eso se cumplía sí o sí. Entonces, cuando se descubrió que él era un traidor y que él quería matar a este pueblo, y era el mismo pueblo de Esther, Amán fue ahorcado. Pero ¿qué hizo el rey? Ya ese decreto estaba corriendo por todo el país. Ya los judíos estaban en una situación difícil. Estaban sufriendo porque había un día establecido donde ellos los iban a exterminar. Pero el rey lanzó otro decreto, lanzó el salvavidas. Y ese otro decreto, hermano, decía que él daba permiso a los judíos de defenderse y de pelear contra sus enemigos. Y lo selló y lo firmó también, a tal punto que estos judíos hicieron una tremenda fiesta de saber que ellos podían salir a luchar, a pelear. La historia no dice más nada. Tal vez algunos murieron, tal vez otros no, pues la soberanía es de Dios y sabemos, ¿verdad?, de que a veces pues la vida y la muerte, eso le corresponde a Dios, y a veces Dios se lleva a algunos y deja a otros. Pero lo que sí está bien claro es que en medio del sufrimiento Dios nos da armas espirituales para que nosotros salgamos y nos defendamos así como ellos. Y así como ahora, por ejemplo, está ese decreto de muerte a través del virus COVID. Ahí hay un decreto de muerte y hay mucha gente que está muriendo y hay mucha gente que está enfermando, pero nosotros somos hijos, somos herederos de Dios. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, en un lugar de autoridad. Y él, Colosenses 2:14 dice que él anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros y él la clavó en la cruz del Calvario. Y nosotros desde ese lugar de autoridad, nosotros podemos ese decreto de muerte, lo podemos anular en el nombre de Jesús, con la autoridad que nos da él como hijos suyos. Amén. Nosotros podemos anular esos decretos de muerte en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tenemos un lugar de autoridad, porque nosotros tenemos autoridad. Claro, Dios es soberano, Dios decide si la persona vive o no, pero te dice, tú tienes que luchar igual. Tú vas a la guerra igual. El resultado, pues, dependerá de Dios, ¿verdad? Si quiere que ganes o no ganes esa batalla, pero nosotros debemos luchar como hicieron estos judíos. Entonces Dios nos da armas espirituales, hermanos, también en medio de la situación, porque no todo lo que sucede es la voluntad de Dios. No todas las cosas malas que nos suceden son voluntad de Dios. También recordemos que hay brujería, que hay hechicería, también recordemos, y muchas veces la gente dice, no, a mí no me cae nada de eso. Pero somos humanos, a veces abrimos puertas sin querer y por allí se puede filtrar alguna cosa. Y también recordemos que cuando estamos buscando de Dios, también el enemigo eso le hace peso y viene a atacar. Por eso debemos usar las armas que Dios nos ha dado, que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén.
debemos usar el nombre de Jesús, debemos usar la sangre de Cristo, debemos atar los espíritus de venganza, de retaliación, de contraataque en el nombre poderoso de Jesús y estar siempre allí atentos, porque hay situaciones que Dios las permitirá en nuestra vida y hay otras situaciones donde no vamos a pasar por allí, porque sencillamente nosotros vamos a usar las armas, vamos a destronar y a destruir planes del enemigo y no necesariamente tenemos que pasar por esas otras situaciones. Por eso es importante el discernimiento, es importante que Dios nos esté trayendo la revelación y es importante entender que el sufrimiento es parte de nuestro crecimiento espiritual, pero a veces Dios nos puede revelar también que hay cosas donde debemos poner un alto y debemos decir, ya va, aquí en esto tal vez hay una maldición generacional que debo quebrantar, que debo romper. Tal vez en este otro sufrimiento está pasando algo, me debo arrepentir y así. La vida del cristiano es una vida activa, lo sabemos, y como dice la palabra de Dios, la guerra contra Amalek es de generación en generación. Estamos en el mundo, no somos de este mundo, somos sus hijos. Y como somos, ¿verdad?, a la imagen y semejanza de Dios, sabemos que hay un enemigo que va a estar allí siempre intentando, y por eso es que la guerra espiritual es a diario. A diario nosotros debemos enfrentarnos con cosas espirituales, pero Dios en todo nos da la victoria. Amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde en esta hora y vamos a orar con esta palabra, vamos a darle gracias a Dios porque sabemos que Él está presente y sabemos y hoy entendemos, Padre, que Tú nos amas y entendemos, Señor, que aunque a veces debemos pasar por sufrimientos y no nos gusta, sabemos que estas cosas son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Y que aunque Tú nos has dejado, Señor, en un mundo donde hay mucha maldad, también nos has dejado armas espirituales para que nosotros podamos defendernos, Padre. Hoy Te damos gracias por esta palabra, Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque Tú eres nuestro Padre, Dios mío. Y como Padre, Tú quieres, Señor, que nosotros como hijos, Señor, no solamente Te amemos, sino entendamos cómo es Tu carácter y ese carácter Tuyo nosotros también podamos reflejarlo en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a amar al prójimo, ayúdanos a amar a las personas, Señor, independientemente de cómo sean, que no amemos a la gente, Dios mío, solo por ciertas características, sino que podamos, Señor, desarraigar de nuestra vida tal vez los complejos o las cosas, Señor, con las cuales nosotros muchas veces dejamos de amar a las personas porque le hemos puesto alguna etiqueta. Hoy pedimos perdón por eso, pedimos que nos ayudes a amar a la gente tal cual como es, para que Tu amor pueda impactar su corazón y puedan llegar a conocerte a Ti. También en esta hora, Padre, oro por cada persona, Señor, que ha tenido una experiencia difícil en su niñez. Hoy oro, mi Dios, para que esta persona pueda tener un encuentro contigo y Tú puedas revelarte a su vida como Padre y pueda recibir Tu amor y Tu abrazo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia, Dios te guarde y que tengas una feliz Navidad. Aunque sabemos que Jesús no nació para esta fecha, sino en primavera, pero nosotros recordamos, ¿verdad?, para esta fecha que el mundo celebra otras cosas, nosotros recordamos que Él vino, nació y que gracias a eso nosotros podemos tener esta comunión y estos beneficios con nuestro Padre Dios. Dios te bendiga y que el próximo año sea un año de victoria, un año de bendición y que para el año que viene podamos romper los títulos, las actas y los decretos que nos eran contrarias y que aún cargábamos por allí de este año y empecemos ese año nuevo llenos del poder de Dios, empecemos ese año nuevo diferente con un nuevo ropaje, una nueva vestidura. Amén. En el nombre poderoso de Jesús te bendigo, iglesia, desde aquí de España.